Te lo advertiré antes de empezar, México es mucho más extraño de lo que imaginas. Existen 32 estados en nuestro país, y cada uno esconde un dato tan sorprendente que parece sacado de una película. Así que prepárate, porque en este vídeo vamos a descubrir ese mismo dato de cada estado de México, y cuando lleguemos a los últimos, puede que empieces a ver el mapa de México de una forma completamente distinta. 32. Aguascalientes, el bosque que regala agua en medio del desierto. La Pona es un bosque urbano de mezquites que funciona como un gran captador natural de agua pluvial en una región con escasas lluvias. Infiltra y recarga los mantos acuíferos que abastecen la zona oriental de la ciudad, además de contribuir a la regulación térmica y la captura de carbono en medio del clima seco y caluroso. Su conservación ha generado debates frente a la expansión urbana, demostrando su valor ambiental vital. Lo asombroso es que este bosque protegido es uno de los últimos vestigios del paisaje original de Aguascalientes antes de la llegada de los colonizadores. Donde hoy se encuentra la Pona, antes existían numerosos manantiales y cursos de agua naturales. Ahora sigue siendo un refugio que permite que millones de litros de agua pluvial se recarguen anualmente al subsuelo, algo clave en un estado que literalmente lleva aguas en su nombre. Pero el valor de la Pona no es solo hidrológico, captura aproximadamente 2.228 toneladas de dióxido de carbono al año y proporciona hábitat diverso para fauna silvestre urbana. Su lucha por mantenerse como área protegida evidencia la tensión entre desarrollo y conservación, convirtiéndola en un símbolo de cómo los recursos naturales funcionan silenciosamente bajo nuestros pies. 31. Baja California, la península que fue confundida con una isla mítica. Durante siglos, los primeros exploradores europeos creyeron que Baja California era una isla separada del continente, dando lugar a leyendas sobre mujeres guerreras y tierras repletas de riquezas. Este error geográfico se originó por la percepción de que el Golfo de California estaba abierto hacia el Pacífico sin conexión terrestre, y se reflejó en mapas antiguos que aún confunden a historiadores y cartógrafos. Hoy, la península sorprende con una enorme diversidad de paisajes, desde desiertos casi sin agua hasta costas rocosas y hermosas bahías. Su singular geografía y ecosistemas la convierten en un lugar único, lleno de contrastes naturales que atraen tanto a turistas como a investigadores. Además, Baja California es parte de migraciones marinas extraordinarias, como la de las ballenas grises que cruzan miles de kilómetros desde el Ártico hacia las aguas cálidas del Golfo de California para reproducirse, un fenómeno que conecta la biodiversidad del norte y sur de la península y asombra a científicos y visitantes cada año. 30. Baja California Sur, el santuario de ballenas más grande del mundo. En Baja California Sur se encuentra el Santuario de Ballenas de El Vizcaíno, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Cada año, las ballenas grises migran desde el Ártico para parir en las cálidas lagunas del estado, acompañadas por delfines, tortugas y una gran variedad de aves que utilizan los humedales como descanso y alimentación. Lo extraordinario es que este santuario cubre más de 550.000 hectáreas, convirtiéndose en un refugio ecológico en medio del desierto de la península. Los visitantes pueden presenciar el ritual natural de las ballenas, un espectáculo único en el mundo que combina belleza y ciencia. Este lugar demuestra cómo la vida marina y el desierto pueden coexistir en equilibrio. Baja California Sur no solo ofrece playas paradisíacas, sino que también protege ecosistemas críticos que requieren décadas de conservación frente a amenazas humanas y ambientales. 29. Campeche, el enclave pirata con murallas casi inexpugnables. San Francisco de Campeche construyó murallas y fortalezas que resistieron casi todos los ataques piratas durante siglos, protegiendo rutas comerciales estratégicas de la Nueva España. Las murallas, con 4 puertas principales y múltiples fortalezas interconectadas, fueron diseñadas para hacer casi imposible cualquier saqueo. Este sistema defensivo convirtió a Campeche en una rareza histórica, una ciudad fortificada que logró mantener su seguridad incluso ante los piratas más temidos, como Lawrence de Graaf, quien destruyó asentamientos cercanos sin poder penetrar sus murallas.
murallas. Además, existen leyendas sobre túneles secretos que conectaban mansiones con puntos fuera de la ciudad, agregando misterio y atractivo histórico. Hoy, Ari y las murallas son un símbolo de ingeniería colonial y resistencia ante ataques constantes. 28. Chiapas, la ciudad maya que aún mantiene secretos bajo la selva. En la selva de Chiapas se encuentra Zacbatlán, la tierra del jaguar blanco, una antigua capital maya que resistió a los españoles más de un siglo antes de ser abandonada. Esta ciudad fue hogar de los Lacandonchol, quienes mantuvieron su independencia hasta el siglo XVII. Su ubicación había sido olvidada hasta hace poco. Gracias a estudios arqueológicos y documentos antiguos, se ha logrado reconstruir parcialmente, revelando una historia casi olvidada y la complejidad de esta civilización. El difícil acceso por la selva permitió a sus habitantes conservar tradiciones y estructuras sociales incluso después de la caída de otras ciudades mayas. Zacbatlán muestra que gran parte de la historia maya en Chiapas aún permanece enterrada, esperando ser descubierta. 27. Chihuahua, el desierto que florece bajo la tormenta. En el norte de Chihuahua, la floración del desierto de Samalayuca ocurre tras tormentas inusuales. Miles de flores emergen casi instantáneamente, creando un espectáculo fugaz y colorido antes de que el sol las seque. Cada floración es impredecible y dura solo unos días, lo que la convierte en un evento natural extraordinario. Estas semillas han permanecido latentes durante años, germinando únicamente con la combinación exacta de humedad y temperatura. La floración atrae aves migratorias y polinizadores, generando un ciclo de vida concentrado que transforma temporalmente el desierto en un ecosistema vibrante. Además, las dunas de hasta 200 metros de altura interactúan con la humedad para acelerar la aparición de las flores, creando un efecto visual único. Cada evento es diferente, haciendo de Samalayuca un lugar donde la vida desafía la aridez con un despliegue efímero de biodiversidad. 26. Ciudad de México, la ciudad subterránea que nadie visita. Bajo el centro histórico de la Ciudad de México se encuentra una red de túneles del Templo Mayor que conectaba templos, palacios y mercados. Además de transporte y ceremonias, servían como sistemas de drenaje y almacenamiento de agua, mostrando la avanzada ingeniería mexica. Algunos tramos alcanzan más de 10 metros de profundidad y presentan murales y relieves con episodios históricos y mitológicos poco conocidos. Los túneles permitían a sacerdotes y nobles moverse discretamente, asegurando la privacidad de rituales que podían durar toda la noche. Sorprendentemente, gran parte de esta ciudad subterránea sigue sin explorarse. Estudios recientes sugieren que podría existir una cámara principal aún no descubierta. Es un espacio ceremonial más grande que el Templo Mayor visible desde la superficie, ocultando secretos que desafían la historia conocida. 25. Coahuila, la montaña que se mueve con los vientos. En la Sierra de Arteaga, el cerro conocido como el Sótano del Diablo genera un efecto acústico donde los fuertes vientos producen sonidos similares a rugidos o lamentos. La forma de las rocas amplifica el viento, creando resonancias que pueden escucharse a kilómetros. El sonido cambia según la intensidad y dirección del viento, y en tormentas específicas puede ser tan potente que algunos animales evitan la zona. Leyendas locales hablan de espíritus protectores, aunque los geólogos confirman que es un fenómeno natural raro y perfectamente explicable. Este lugar atrae a exploradores y fotógrafos por su combinación de misterio, espectáculo sonoro y belleza natural. Las formaciones rocosas ofrecen vistas panorámicas únicas, convirtiendo al Sótano del Diablo en un lugar extraordinario y fascinante del mundo natural. 24. Colima, el volcán que crea su propio clima. El volcán de Colima, también llamado Volcán de Fuego, no solo es uno de los más activos de México, sino que posee un fenómeno atmosférico particular. Las erupciones generan nubes de ceniza que pueden alterar temporalmente el clima local, creando lluvias ligeras de ceniza o cambios repentinos de temperatura a kilómetros de distancia. Este comportamiento hace que los agricultores y pobladores deban estar siempre preparados para fenómenos que combinan actividad volcánica y meteorología de manera impredecible. Lo impactante es que estas erupciones moderadas han formado ecosistemas únicos en las laderas del volcán, donde plantas y animales se han adaptado a recibir ceniza regularmente.
Por ejemplo, ciertos helechos y líquenes solo crecen en áreas donde la ceniza cae de manera recurrente, y las aves migratorias utilizan estos microhábitats para nidificar, aprovechando la fertilidad extraordinaria del suelo volcánico. Además, los científicos han estudiado cómo las columnas de humo y ceniza actúan como catalizadores locales de precipitaciones, un fenómeno observado en pocos volcanes activos del mundo. Esto convierte al volcán de Colima en un laboratorio natural donde geología, climatología y ecología interactúan, mostrando que un volcán activo puede ser mucho más que un simple riesgo. También es un motor de vida y de transformación ambiental. 23. Durango, la ciudad que conserva el cielo más estrellado de México. En Durango, específicamente en la zona de Sierra de Nombre de Dios, se encuentra un fenómeno poco conocido. Esta región posee uno de los cielos nocturnos más despejados y oscuros de México. Esto permite observar estrellas, planetas y la Vía Láctea como en muy pocos lugares del país. La combinación de altura, baja contaminación lumínica y clima seco crea un escenario astronómico casi perfecto, ideal para la observación científica y la fotografía nocturna. Lo impresionante es que incluso dentro de la propia ciudad de Durango se pueden ver eventos astronómicos únicos cuando las condiciones son óptimas, como lluvias de meteoros o conjunciones planetarias. Esto convierte a la región en un punto privilegiado para astrónomos aficionados y profesionales que buscan documentar fenómenos difíciles de observar desde otros estados más iluminados. Además, esta zona alberga restos arqueológicos de culturas prehispánicas que, según estudios recientes, estaban alineadas con cuerpos celestes específicos, lo que sugiere que las antiguas comunidades ya aprovechaban la claridad del cielo duranguense para crear calendarios agrícolas y ceremoniales precisos. Esta fusión de astronomía y cultura convierte a Durango en un lugar donde la historia y el cosmos se encuentran de manera sorprendente, ofreciendo un espectáculo visual y cultural que muy pocos conocen. 22. Estado de México, el lago que guarda secretos bajo sus aguas. En el municipio de Texcoco se encuentra el lago que solía ser uno de los más extensos de México, pero hoy es famoso por sus secretos arqueológicos. Bajo sus aguas permanecen restos de antiguas calzadas y templos prehispánicos del Imperio Mexica, algunos de los cuales han sido descubiertos solo recientemente gracias a tecnologías de escaneo subacuático. Los investigadores aseguran que muchas de estas estructuras están alineadas con los solsticios y equinoccios, lo que demuestra que el lago no solo fue un recurso natural, sino también un centro ceremonial de gran importancia. Lo impresionante es que el agua del lago sigue ocultando canales y caminos artificiales que permitían a los mexicas trasladarse rápidamente entre islas y aldeas, revelando un nivel de ingeniería hidráulica que rara vez se aprecia fuera de los estudios especializados. Este fenómeno también sugiere que gran parte de la historia de la región permanece sumergida, literalmente, esperando ser redescubierta por arqueólogos y exploradores. Además, los recientes hallazgos han mostrado artefactos y restos de ofrendas rituales bajo el agua, lo que indica que el lago fue un espacio sagrado donde se realizaban ceremonias para propiciar la fertilidad de la tierra y el equilibrio de los ciclos agrícolas. Este lago, que parece tranquilo desde la superficie, es en realidad un archivo subacuático de la civilización mexica, un lugar donde cada metro de agua contiene historias que pocos conocen y que siguen fascinando a científicos y curiosos por igual. 21. Guanajuato, la ciudad donde los callejones esconden leyendas de vampiros. En Guanajuato capital, los callejones subterráneos y túneles históricos son famosos no solo por su belleza, sino por las leyendas que los rodean. Uno de los más curiosos es el relato de la Casa de la Valenciana, donde se asegura que durante la época colonial se practicaban rituales secretos vinculados a sociedades mineriles y que algunos trabajadores relataban haber visto figuras fantasmales que se movían por los túneles, lo que les valió el apodo de vampiros del callejón. Lo impactante es que estos relatos no son meras leyendas. Investigaciones históricas han documentado que la explotación minera generó condiciones de gases
túneles y luz reflejada que podían crear ilusiones ópticas y acústicas, reforzando los mitos entre los mineros y habitantes. Cada túnel y callejón parece tener su propio espectro, y los registros del siglo XVIII muestran denuncias sobre sombras que recorrían las minas por la noche, lo que convierte a la ciudad en un lugar donde historia, ciencia y misterio se cruzan de manera fascinante. Además, la arquitectura subterránea de Guanajuato es única. Los túneles servían para drenar agua de las minas y permitir la circulación peatonal sin interrupciones, pero al mismo tiempo creaban espacios que captaban ecos y reflejos extraños, provocando fenómenos visuales que aún hoy sorprenden a los visitantes. Este entrelazamiento de ingeniería, historia y leyenda convierte a Guanajuato en un lugar donde cada callejón tiene su propia historia, muchas de ellas tan impactantes que parecen sacadas de un relato fantástico. 20. Guerrero, la cueva que canta al amanecer. En la región de Chilapa de Álvarez existe una cueva conocida localmente como Cueva del Silbido, famosa porque al amanecer los primeros rayos de sol y el viento generan un efecto acústico que produce sonidos parecidos a un canto etéreo. Este fenómeno se debe a la forma particular de las rocas y a resonancias internas, pero lo que lo hace único es que cada día el canto cambia ligeramente dependiendo de la dirección del viento y de la temperatura de la cueva. Lo fascinante es que los habitantes locales le atribuyen un significado espiritual. Se dice que los sonidos de la cueva anuncian buenos augurios para la agricultura o la pesca, y que aquellos que escuchan atentamente pueden interpretar mensajes simbólicos del entorno. Investigaciones recientes han confirmado que la acústica natural de la cueva produce frecuencias que se asemejan al canto de ciertas aves, pero amplificadas de manera tan perfecta que parecen voces humanas. Además, la cueva es un refugio de fauna endémica que ha aprendido a adaptarse al fenómeno acústico, incluyendo murciélagos y pequeños roedores que reaccionan al canto natural de manera sincronizada. Este lugar combina ciencia, misterio y tradición, demostrando cómo Guerrero resguarda secretos naturales y culturales que pocas personas conocen, convirtiendo a la cueva en un espacio donde naturaleza y mitos se entrelazan de forma impactante. 19. Hidalgo, el puente que desafía el tiempo. En el municipio de Real del Monte, Hidalgo, existe un puente colonial conocido como Puente de las Ánimas, cuya historia va mucho más allá de su función estructural. Construido en el siglo XVIII sobre un río que ahora fluye subterráneo, el puente fue diseñado para soportar inundaciones extremas y resiste intacto a pesar de terremotos y lluvias intensas que han afectado la región durante más de 300 años. Lo impactante es que los registros históricos muestran que el puente fue escenario de rituales y leyendas locales, donde se contaban historias de espíritus que aparecían a los viajeros nocturnos. Su diseño arquitectónico es tan sólido que hoy en día es estudiado por ingenieros que buscan comprender cómo los constructores coloniales combinaban técnica, estética y resistencia, creando estructuras que han perdurado incluso frente a fenómenos naturales extremos. Además, la zona alrededor del puente contiene restos de minas y caminos antiguos que eran utilizados por los mineros de Real del Monte, lo que convierte a este sitio en un crisol de historia, ingeniería y leyenda. Cada piedra y arco del Puente de las Ánimas tiene historias que revelan cómo la arquitectura colonial no solo servía para transportar personas, sino también para proteger la memoria y la cultura de una región con raíces profundas. 18. Jalisco, el bosque donde la tierra hierve bajo tus pies. En Jalisco, dentro del Parque Nacional Nevado de Colima, existen zonas de actividad geotérmica donde la tierra emite vapor y calor de manera constante, creando pequeñas fumarolas y suelos calientes en medio de un bosque aparentemente normal. Lo sorprendente es que estas áreas están rodeadas de vegetación densa, y los visitantes pueden ver cómo el vapor emerge entre helechos y coníferas, como si la tierra respirara fuego silenciosamente. Lo impactante es que estas fumarolas no son accidentes recientes. Estudios geológicos han demostrado que la actividad subterránea es parte de un sistema volcánico activo pero estable, que permite que se libere calor sin provocar erupciones inmediatas. Este fenómeno ha influido en la flora local, con algunas especies que han desarrollado adaptaciones especiales para soportar el calor constante y la humedad generada
contaminada por el vapor, creando un microecosistema único. Además, esta zona ha sido utilizada históricamente por comunidades locales para aprovechar el calor de la tierra en prácticas medicinales y rituales, mostrando cómo la interacción entre la geología y la cultura humana puede generar tradiciones que perduran durante siglos. El Nevado de Colima no solo es un espectáculo natural, sino un laboratorio vivo de geotermia, ecología y cultura, donde cada paso sobre la tierra puede revelar secretos ocultos bajo la superficie. 17. Michoacán, el lago que respira fuego. Cerca de la población de Tzintzuntzan, en Michoacán, existe un fenómeno natural extraordinario en el lago de Pátzcuaro. Pequeñas burbujas de gas metano emergen del fondo y en ciertas condiciones se inflaman espontáneamente al contacto con el oxígeno, creando la ilusión de que el lago respira fuego. Este fenómeno ha sido registrado desde la época prehispánica y era interpretado por los purépechas como un portal entre el mundo de los vivos y el de los espíritus, alimentando leyendas sobre luces misteriosas que aparecían sobre el agua durante la noche. Lo fascinante es que el fenómeno no ocurre de manera uniforme. Las burbujas emergen en puntos específicos del lago, dependiendo de la concentración de materia orgánica descompuesta en el fondo, generando un espectáculo que cambia constantemente. La intensidad del fuego varía con la temporada, y durante las noches sin luna se puede ver cómo el lago parece literalmente arder, iluminando sus orillas con reflejos anaranjados que flotan sobre la superficie. Este fenómeno ha atraído tanto a científicos como a fotógrafos y turistas, interesados en documentar un evento natural que combina geología, química y tradición cultural. Además, el lago y sus alrededores son un recordatorio de cómo la interacción entre elementos naturales y creencias humanas ha generado uno de los paisajes más sorprendentes y poco conocidos de México. 16. Morelos, la cascada que cambia de color. En el municipio de Tepoztlán, Morelos, existe una cascada conocida como el Salto de San Juan, famosa por cambiar de tonalidad a lo largo del día, dependiendo de la luz, la sombra y la mineralización del agua. Durante las mañanas, el agua refleja un azul intenso, mientras que al mediodía se vuelve verde esmeralda y al atardecer adquiere destellos dorados que parecen imposibles de reproducir en fotografía. Este efecto se produce por la combinación de minerales disueltos en el agua y la refracción solar, creando un espectáculo visual único que atrae a visitantes y artistas. Lo sorprendente es que la cascada no solo destaca por sus colores, sino también por su historia. Los antiguos habitantes de la región la consideraban un lugar sagrado. Es donde se realizaban rituales de purificación y ofrendas a deidades locales. Se dice que quienes bebían de sus aguas podían recibir protección espiritual y física, y estas tradiciones se han mantenido de forma simbólica hasta la actualidad. Además, la cascada se ubica dentro de un microecosistema rico en biodiversidad, incluyendo especies endémicas de flora y fauna que dependen de la humedad constante del lugar. Este rincón de Morelos combina naturaleza, ciencia y cultura, demostrando que un fenómeno visual aparentemente simple puede esconder un entramado de historia y ecología que pocos han explorado a fondo. Antes de continuar, recuerda suscribirte y dejar tu like para seguir descubriendo la geografía más asombrosa y sorprendente de toda Latinoamérica. 15. Nayarit, la isla donde se multiplican las tortugas. En la costa de Nayarit, dentro de la reserva de Islas Marietas, existe una playa secreta llamada Playa del Amor, donde cada año miles de tortugas marinas llegan para anidar. Lo impresionante no es solo la cantidad, sino que la arena de esta playa contiene minerales que aceleran la incubación de los huevos, permitiendo que las crías nazcan de manera sincronizada, aumentando su probabilidad de supervivencia frente a depredadores. Este fenómeno ecológico ha sido estudiado por biólogos de todo el mundo, quienes han confirmado que la densidad de crías y el microclima de la isla hacen de este lugar uno de los sitios más importantes para la conservación de tortugas marinas en el Pacífico. La combinación de arena mineralizada, temperatura constante y ausencia de depredadores naturales crea un hábitat casi perfecto que pocas playas pueden ofrecer. Además, las Islas Marietas son hogar de especies endémicas que se han adaptado a la vida en espacios pequeños y aislados, incluyendo aves y crustáceos que interactúan directamente con la llegada de las tortugas. Este rincón de Nayarit demuestra cómo la naturaleza puede generar condiciones extraordinarias de vida en lugares aparentemente remotos y frágiles. 14. Nuevo León.
la montaña que parece flotar. En el municipio de Santiago, Nuevo León, se encuentra el Cerro de la Silla, pero más allá de su icónica silueta, existe un fenómeno visual único en ciertas horas del día y desde ciertos ángulos. La montaña parece flotar sobre el valle debido a la combinación de niebla matutina, luz solar y perspectiva geográfica. Este efecto óptico ha sido observado desde hace décadas por locales y visitantes, quienes aseguran que al mirar el cerro desde la carretera hacia Monterrey, se crea la ilusión de que está suspendido sobre el aire. Lo fascinante es que la percepción no es uniforme, depende de la temperatura, la humedad y la intensidad del viento, por lo que cada día puede generar una imagen completamente distinta. Este fenómeno ha inspirado leyendas urbanas sobre espíritus protectores de la montaña y relatos de viajeros que aseguran haber visto figuras fantasmales proyectadas sobre la neblina, reforzando el carácter místico del lugar. Además, la montaña alberga flora y fauna únicas, incluyendo especies endémicas de cactus y aves que se han adaptado al microclima generado por las corrientes de aire ascendentes. Este lugar combina geografía, óptica y ecología de manera tan sorprendente que la montaña no solo es un símbolo de Nuevo León, sino un ejemplo de cómo la naturaleza puede jugar con nuestra percepción y crear fenómenos visuales impactantes. 13. Oaxaca. La ciudad que respira colores. En Oaxaca de Juárez, la tradición del mosaico urbano de colores no es solo estética. Las fachadas pintadas de rojo, azul, amarillo y naranja tienen un efecto térmico que regula la temperatura interior de las casas y evita la acumulación de calor en los días más cálidos. Este sistema, desarrollado de manera empírica por generaciones de artesanos locales, demuestra cómo el color puede convertirse en una herramienta funcional de arquitectura sostenible. Lo sorprendente es que cada calle parece tener su propia paleta, y los patrones de color no solo dependen de la estética, sino también de la exposición al sol, la dirección del viento y la orientación de las fachadas, lo que convierte a la ciudad en un laboratorio vivo de interacción entre arte y naturaleza. Los visitantes que recorren Oaxaca sienten un efecto visual y emocional inmediato, pues los colores parecen vibrar con la luz del día y cambian según la temporada. Además, esta tradición urbana tiene raíces profundas. Los colores eran utilizados también para señalizar actividades económicas, fiestas religiosas y rituales comunitarios, convirtiendo cada fachada en un mensaje visual codificado. Oaxaca no solo es famosa por su gastronomía y cultura, sino también por cómo su arquitectura y colores crean un fenómeno cultural y natural que pocos lugares en el mundo logran combinar de manera tan perfecta. 12. Puebla, la montaña que toca las nubes. En Puebla, el volcán Popocatépetl es conocido por su actividad volcánica, pero lo poco conocido es que ciertas formaciones en sus faldas producen nubes permanentes que parecen reposar sobre la montaña, creando un efecto de altitud flotante que cambia constantemente según los vientos y la temperatura. Este fenómeno se produce en un área específica cerca de Amecameca, donde la interacción entre la orografía y la humedad genera microclimas únicos, con precipitaciones locales que no se ven en otros puntos cercanos. Lo impactante es que estas nubes también influyen en la vida vegetal y animal de la zona, creando ecosistemas donde musgos, helechos y aves endémicas prosperan gracias a la humedad constante. Investigaciones meteorológicas han documentado que estos microclimas ayudan a regular la presión atmosférica local, generando patrones de lluvia que han sido fundamentales para la agricultura regional durante siglos. Además, la zona alrededor del Popocatépetl contiene restos arqueológicos y rutas prehispánicas que se integran con la geografía del volcán, revelando cómo las culturas antiguas ya habían observado y aprovechado estos fenómenos naturales. Puebla se convierte así en un lugar donde la geología, la ecología y la historia se combinan para crear paisajes que parecen sacados de un mundo de fantasía, accesibles solo a quienes saben mirar más allá de la superficie. 11. Querétaro, el acueducto que desafió la gravedad. En Querétaro, el acueducto de la ciudad, con sus 74 arcos monumentales, no solo es un logro arquitectónico impresionante, sino que su diseño permitió transportar agua desde manantiales a más de 2 kilómetros de distancia sin necesidad de bombas modernas, utilizando únicamente la gravedad y una pendiente cuidadosamente calculada. Lo sorprendente es que esta estructura ha resistido más de 300 años, terremotos y cambios urbanos, permaneciendo prácticamente
intacta y funcional como testimonio de la ingeniería colonial. Lo impactante es que cada arco tiene proporciones exactas que permiten distribuir el peso de manera uniforme, una técnica que aún hoy se estudia en ingeniería estructural. Además, el acueducto no solo abastecía de agua a la población hoy, sino que también simbolizaba el poder económico y cultural de Querétaro durante la época virreinal, sirviendo como un punto de referencia para ceremonias y procesiones. Además, debajo de los arcos se han encontrado túneles y cámaras ocultas que originalmente se utilizaban para mantenimiento, almacenamiento y vigilancia, convirtiendo al acueducto en una obra multifuncional que combina arquitectura, ingeniería y estrategia urbana. Este lugar demuestra cómo la historia y la ciencia pueden coexistir en un solo monumento, ofreciendo lecciones de diseño y resistencia que siguen asombrando a quienes lo estudian. 10. Quintana Roo, el cenote que canta. En la Riviera Maya, cerca de Tulum, se encuentra el cenote Xunaan-Ha, famoso por un fenómeno acústico natural. Al sumergirse en sus aguas, los visitantes pueden escuchar sonidos que parecen cantos subacuáticos, generados por burbujas atrapadas en las paredes y estalactitas que vibran al contacto con el agua. Este efecto crea una experiencia única y mística, donde el cenote parece hablar con quienes se sumergen en él. Lo impactante es que estas vibraciones cambian según la profundidad y la posición del nadador, creando una experiencia diferente cada vez. Las leyendas locales refieren que los mayas realizaban rituales en este cenote para escuchar mensajes de los dioses, interpretando los sonidos como señales divinas y consultando el cenote antes de tomar decisiones importantes en la comunidad. Además, el fenómeno ocurre únicamente en ciertas cámaras subterráneas, lo que hace que cada visita sea un descubrimiento exclusivo. La combinación de acústica natural, agua cristalina y patrimonio cultural convierte a Xunaan-Ha en uno de los cenotes más sorprendentes de Quintana Roo, ofreciendo un espectáculo que pocos turistas tienen la fortuna de experimentar en su totalidad. 9. San Luis Potosí, la cueva que respira luz. En la Huasteca Potosina existe la Cueva de las Golondrinas, famosa no solo por su tamaño, sino por un fenómeno natural extraordinario. Al amanecer, los rayos del sol se filtran en un ángulo preciso que ilumina el interior de la cueva como si respirara luz. Este efecto, que dura solo unos minutos, revela estalactitas y estalagmitas de formas imposibles, destacando texturas que normalmente permanecen en la penumbra. Lo impresionante es que este espectáculo no solo depende de la posición del sol, sino también de la humedad y de la actividad de las golondrinas que anidan en la entrada, cuya sombra y movimiento crean un efecto de luz cambiante. Esto genera una experiencia sensorial única, donde la naturaleza combina geología, fauna y astronomía en un solo instante. Además, la cueva ha sido utilizada desde tiempos prehispánicos como refugio y sitio ritual. Los arqueólogos han encontrado vestigios de cerámica y petroglifos que demuestran que el fenómeno de la luz pudo haber tenido un significado espiritual para los antiguos pobladores, interpretado como un portal entre el mundo terrenal y el espiritual. 8. Sinaloa, el río que canta bajo la tierra. En Sinaloa, cerca del fuerte, existe un tramo subterráneo del río Mocorito, donde se produce un fenómeno acústico asombroso. El flujo del agua genera notas armónicas al pasar por canales estrechos y grutas naturales, creando un sonido que los locales llaman el canto del río. Este fenómeno es completamente natural, pero su intensidad y musicalidad hacen que el río parezca un instrumento gigante tocado por la propia naturaleza. Lo impactante es que estas notas cambian según el nivel del agua y la presión, y solo durante ciertas épocas del año se puede escuchar el canto completo. Los habitantes aseguran que escuchar el río produce calma y claridad mental, y los científicos lo consideran un laboratorio natural de resonancia acústica fluvial, único en el país. Además, las grutas alrededor del río esconden pinturas rupestres y vestigios de asentamientos indígenas, indicando que el río fue observado y probablemente interpretado como un fenómeno espiritual por las comunidades antiguas, combinando historia, cultura y naturaleza de manera sorprendente. 7. Sonora,
el desierto que hierve por dentro. En la región del desierto de Altar, en Sonora, se encuentran depósitos de agua termal que emergen a través de grietas, creando charcos de vapor y mini géiseres que hierven lentamente sobre la superficie árida. Este fenómeno, poco conocido, no solo ofrece un espectáculo visual y sonoro, sino que también genera microhábitats donde crecen plantas adaptadas al calor extremo y al contenido mineral del agua. Lo impresionante es que estos géiseres naturales no son permanentes, aparecen y desaparecen dependiendo de la presión subterránea y de la temporada, lo que convierte cada visita en un evento inesperado. Geólogos y biólogos estudian estos puntos para entender cómo la vida puede adaptarse a condiciones extremas y cómo los flujos de agua termal afectan la geología del desierto. Además, las comunidades locales han utilizado históricamente estas aguas para rituales de sanación y baños medicinales, creando una conexión cultural única entre geología y tradición humana, que demuestra cómo la naturaleza más extrema también puede ser fuente de vida y rituales. 6. Tabasco, el bosque que camina sobre el agua. En Tabasco, específicamente en el pantano de Centla, se produce un fenómeno extraordinario. Los extensos manglares y árboles de ceiba parecen flotar sobre el agua durante la temporada de lluvias, cuando el nivel del río y las inundaciones cubren los suelos del pantano. Este ecosistema es uno de los humedales más biodiversos del país, donde conviven aves, reptiles y peces de formas únicas, adaptadas a un entorno que literalmente cambia de manera constante. Lo sorprendente es que este fenómeno crea canales naturales que parecen carreteras acuáticas, por los cuales los habitantes y exploradores pueden navegar sin alterar la vegetación. Las comunidades locales interpretan esta apariencia de bosque flotante como un símbolo de vida y renovación, y los biólogos destacan que estos humedales regulan inundaciones y actúan como pulmones naturales de la región, reteniendo carbono y filtrando agua. Además, el pantano de Centla alberga especies endémicas y en peligro de extinción que dependen de este ciclo de inundación, mostrando cómo la naturaleza en Tabasco crea paisajes móviles donde la vida se adapta de manera sorprendente al agua y al tiempo, combinando belleza y ciencia en un solo lugar. 5. Tamaulipas, la playa que desaparece y reaparece. En Tamaulipas, la playa de Miramar, cerca de Ciudad Madero, presenta un fenómeno único. Durante ciertas mareas y temporadas, grandes secciones de arena desaparecen bajo el agua y luego vuelven a emerger, generando paisajes que cambian completamente en cuestión de horas. Este efecto es causado por corrientes submarinas y la dinámica de sedimentos del Golfo de México, y ha sorprendido a geólogos por su velocidad y repetición cíclica. Lo impactante es que este fenómeno afecta a la fauna local. Tortugas, aves migratorias y peces se adaptan a los cambios repentinos de la playa, aprovechando la arena emergente para anidar o descansar. Los pescadores locales también aprovechan estos ciclos para ubicar bancos de peces, mostrando cómo la naturaleza y la vida humana se ajustan a este juego de mareas. Además, la playa tiene leyendas sobre barcos hundidos y tesoros enterrados que reaparecen con la arena, alimentando la imaginación y la cultura popular local. Miramar no es solo un lugar turístico, sino un ejemplo de cómo la dinámica natural puede crear escenarios impredecibles y sorprendentes en cuestión de minutos. 4. Tlaxcala, el volcán que nunca duerme. En Tlaxcala, el volcán La Malinche es conocido por su imponente presencia, pero pocos saben que su actividad subterránea genera emisiones de gases y calor que pueden sentirse incluso en senderos alejados de la cima. Aunque considerado un volcán inactivo, estudios recientes han detectado movimientos magmáticos menores que podrían afectar microclimas en sus alrededores, creando zonas donde la flora crece de manera distinta por la temperatura y minerales del suelo. Lo sorprendente es que algunas especies de plantas endémicas solo crecen en estas zonas de actividad subterránea, adaptándose a la humedad y el calor emitido por el volcán. Además, comunidades locales han utilizado estas áreas para rituales y prácticas agrícolas, aprovechando la fertilidad especial del suelo que no se encuentra en otras zonas de Tlaxcala. Este volcán demuestra cómo la actividad geológica puede permanecer oculta a simple vista, transformando la tierra de forma sutil pero constante, y cómo las culturas humanas se han adaptado a estas condiciones para crear paisajes agrícolas, ceremoniales y naturales únicos. 3.
Veracruz, la cueva que respira agua. En Veracruz, cerca de Coatepec, se encuentra la Cueva del Salto, donde una corriente subterránea emite agua de manera constante, creando un fenómeno que parece que la cueva respira líquido. Este flujo natural mantiene la humedad del lugar, alimenta riachuelos y genera cascadas internas que cambian de intensidad según la temporada de lluvias. Lo impresionante es que estas corrientes subterráneas han formado estructuras de estalactitas y estalagmitas que reflejan la luz de manera cambiante, creando un espectáculo visual que parece mágico. Además, la cueva alberga murciélagos y especies endémicas que dependen de la humedad constante y del flujo de agua para sobrevivir, convirtiendo a este espacio en un ecosistema autónomo y delicado. Los antiguos pobladores de la región ya conocían estas cuevas y las consideraban sagradas, realizando rituales que buscaban aprovechar la respiración del agua para fertilidad y prosperidad. Así, Veracruz no solo ofrece belleza natural, sino también una conexión histórica y cultural con fenómenos geológicos extraordinarios. 2. Yucatán, la península que respira cenotes. En Yucatán, la península parece un gigantesco pulmón de agua subterránea, con miles de cenotes que funcionan como respiraderos naturales de un sistema kárstico enorme. Lo impactante es que muchos de estos cenotes están conectados a ríos subterráneos y cavernas que pueden extenderse por kilómetros sin ser visibles desde la superficie, creando un sistema hidrológico secreto y complejo que pocos conocen en su totalidad. Estos cenotes no solo sirven como reservas de agua, sino que generan microclimas únicos, con flora y fauna adaptada a oscuridad y humedad extremas. Algunos cenotes contienen especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta, lo que convierte a Yucatán en un laboratorio natural de biodiversidad oculta. Además, los mayas antiguos ya conocían estos sistemas y los utilizaban como fuentes de agua y rituales sagrados. Su ubicación estratégica permitió desarrollar ciudades completas alrededor de ellos, demostrando que estos pulmones de agua no solo son geología impresionante, sino también base de civilización y cultura que ha perdurado milenios. 1. Zacatecas, la mina que brilla bajo tierra. En Zacatecas, la mina, el Edén es famosa por su historia colonial, pero lo que pocos saben es que sus galerías contienen vetas de minerales que reflejan la luz natural de manera sorprendente, creando un efecto que parece que la mina brilla desde adentro. Estos reflejos son causados por minerales como la pirita y el cuarzo, que generan destellos dorados y plateados al contacto con la luz artificial o natural que entra por las entradas. Lo impactante es que los trabajadores históricos reportaban que algunas galerías emitían luz propia antes de la llegada de lámparas, un fenómeno explicado por el reflejo intenso en vetas concentradas y superficies húmedas. Además, estas minas tienen túneles secretos que conectaban depósitos de plata y oros, demostrando un nivel de ingeniería y planificación avanzada durante la época colonial. Hoy en día, la mina es un sitio turístico y arqueológico, pero también un recordatorio del ingenio humano y de la riqueza natural de Zacatecas, donde cada centímetro de roca guarda historias de minería, ciencia y leyenda que siguen sorprendiendo a quienes se aventuran a explorarla. Después de aprender estos 32 datos geográficos sobre cada estado de nuestro poderoso e indomable México, cuéntanos, ¿cuál dato te impresionó más? ¿Alguno que quieras compartir? Deja tus respuestas en los comentarios y veamos cuántos elegimos lo mismo. Y hablando de elegir, lo mejor que podemos hacer es ver el video que está en pantalla. Así nos convertiremos en verdaderos expertos de la geografía de Latinoamérica. Pero antes de irte, no olvides suscribirte y darle a me gusta para que sigamos aprendiendo juntos. Nos vemos en el video.